Buenos días y muchas gracias por invitarme. Yo soy Gaby, soy el director general de CityZone y bueno, yo vine para compartir con todos ustedes un poco mi manera de ver el ecosistema en Israel tras mis 25 años trabajando ahí como empleado en startups, como fundador de startups, como inversor. Y en los últimos 8 años también acompañando cientos de startups, apoyando aceleradoras, incubadoras, fondos VC que me invitan a trabajar con sus inversiones y en la organización que yo dirijo, que se dedica al avance de startups y la innovación abierta en el gobierno local de Tel Aviv. Ahora, para los que no conocen el ecosistema de Tel Aviv, unos datos. En Tel Aviv hay más de 2.900 startups en la ciudad de Tel Aviv misma. Eso se suma a las startups que están en el gran Tel Aviv, la zona metropolitana de Tel Aviv, que tiene unas 5.500 startups, y en el resto de Israel, del Estado de Israel, hay otras 3.500 startups más o menos. Así que por eso es que nos llamamos la Startup Nation, por la cantidad, la abundancia de startups. Ahora, en la zona de Gran Tel Aviv tenemos 82 unicornios, otros 8 en el resto del país, y a eso le sumamos unos 88 unicornios estadounidenses fundados por israelíes. Y aunque estoy hablando del ecosistema israelí, sí que menciono a los estadounidenses, porque casi todos tienen un centro de I+D en Tel Aviv o en la zona de Tel Aviv, así que están muy involucrados en el ecosistema israelí. Así que los israelíes están involucrados en el 14% de los unicornios del mundo. Además, en Tel Aviv tenemos 340 centros de I+D de multinacionales y otros 150 en el resto del país. Y ayer justo me comentaron que todo Israel es más o menos el tamaño de Ica, ¿no? Más o menos. Así que esto requiere una explicación. ¿Cómo se ha dado que un país tan pequeño tenga todo esto? ¿Cómo se ha logrado esto? Y como la idea es el aprendizaje mutuo, siempre tenemos que tener en cuenta que aún con 12 ecosistemas muy exitosos, no son iguales. Y cada uno tiene sus específicas características y particularidades que lo hacen genial, y tomando en cuenta y construyendo por encima de las ventajas locales que tiene cada ecosistema. Ahora, esencialmente, en cualquier ecosistema, cada emprendedor necesita 3 cosas, lo mencionó ayer también: el acceso al talento, el acceso al capital y el acceso a los clientes. Los ecosistemas exitosos generalmente pueden ofrecer por lo menos 2 de esas 3 cosas, por lo menos. No necesariamente tienen que tener las 3, generalmente con una sola no alcanza. Ahora, lo que yo haré en el tiempo que me queda es tratar de compartir con ustedes los principales factores que nos han llevado a nosotros en Tel Aviv a donde estamos hoy. Y aquí va mi análisis, no necesariamente en orden de importancia. Así que empezamos con una clase de historia. El pueblo judío siempre ha puesto un énfasis muy importante en los estudios. Siempre se ha considerado un honor más grande casarse con la persona, con el estudiante más inteligente y brillante, que con la persona más rica del pueblo en Polonia del siglo XVIII. Siempre ha sido el enfoque. Ahora, como los judíos no tenían permitido ser propietarios en muchas partes del mundo a lo largo de la historia, y muchas veces han sido perseguidos por los gobiernos o los vecinos y la población local, tenían que enfocarse en profesiones que les permitieron escaparse rápidamente a otro sitio y llevarse su conocimiento y su experiencia para arrancar de nuevo en otro lugar. Y no podría ser el inmobiliario o la agricultura, que igual no la podía practicar porque no tenían terrenos. Entonces, el pueblo judío siempre se ha enfocado en el comercio, en la medicina, en la abogacía, en la contabilidad y servicios y de finanzas, cosas que muy rápidamente y fácilmente uno se puede llevar a un nuevo sitio porque se tenía que moverse muy rápido. Ahora, la realidad también ha obligado al pueblo judío a encontrar siempre hacks y maneras de sobrevivir el sentimiento negativo de la población local, y eso ha generado una mentalidad de audacia. En hebreo le decimos chutzpah, no sé si han
oído el tema de un libro llamado así, explicando un poco ese tema de la mentalidad. Y eso ha sido internalizado en la cultura israelí, porque al final el emprendimiento, y lo hemos escuchado ahora, termina siendo una persona que no se conforma con la realidad que está viendo y quiere cambiar esa realidad. Y al final ese pensamiento básico es que las reglas están destinadas a romperse. Y eso es una parte muy, muy importante en la cultura israelí y del ecosistema israelí. Ahora, Israel es un país basado en la inmigración. Empezamos en el año 1948 con 650.000 habitantes. Hoy, 75 años después, ya somos casi 9,5 millones. Y el mayor crecimiento ha sido con la inmigración, no ha sido crecimiento natural. Ahora, la ola más importante para nuestro ecosistema de inmigración ha sido en los años 90, tras la caída de la cortina de hierro, cuando más de 1 millón de rusos judíos y judíos de la Unión Soviética han emigrado a Israel. Muchos de ellos PhDs, ingenieros, gente brillante que se ha formado en las mejores universidades de la Unión Soviética, que ha sacado muchos brillantes científicos. Ahora, el timing ha sido excepcional porque justo ha sucedido tras una década de hiperinflación y justo en el momento de la apertura gradual de la economía israelí a los mercados globales. Así que ese ha sido el timing donde arrancó el fenómeno del Startup Nation a nivel mundial. Sí que las raíces han sido mucho antes, pero estamos hablando de un fenómeno de los últimos 35 años más o menos. Israel está rodeada por países que durante la mayor parte del siglo XX han sido hostiles, algunos todavía lo siguen siendo. Esa población de 650.000 habitantes, en su primer día del Estado de Israel, un día después de la declaración de independencia, ha sido atacada por los ejércitos de Siria, Jordania, Irak, Arabia Saudita, milicias locales, todos esos en conjunto atacando al nuevo Estado de Israel que tenía un día nomás. Y luego, en el pico de la Guerra Fría, era muy difícil para el Estado de Israel conseguir el soporte de las superpotencias. Así que en los años 50, algo de la ayuda de Checoslovaquia, de Inglaterra, de Francia, pero nada de la Unión Soviética, nada de los Estados Unidos, eso ha llegado después. Así que lo que era obvio es que Israel no podría sobrevivir y contar y basarse en cantidad. Siempre tenía que enfocarse en calidad y en la innovación. Y eso generó una inversión importantísima en I+D a nivel del Estado, más que nada en el sector de defensa. Ahora, con algunas áreas de expertise, que era la Fuerza Aérea y la inteligencia, porque son las únicas dos maneras de generar alguna ventaja cuando uno está superado en número en el campo de batalla, pero justamente esas son las áreas que han plantado una base muy fuerte para usos civiles de esas tecnologías luego, y estamos hablando de las telecomunicaciones, ciberseguridad, inteligencia artificial y los sensores remotos. Todas esas áreas han arrancado como parte de la inversión del Estado en la industria de defensa y luego se han aplicado a casos civiles también. Esa inversión del gobierno en I+D también ha liderado los programas de soporte gubernamental al sector privado y más que nada al inversionista privado, tratando de incentivar a los VCs que inviertan donde generalmente los inversores no estaban dispuestos a invertir por el riesgo elevado asociado con una tecnología innovadora o porque todavía no estaba bien claro el potencial comercial que puede llegar a tener esa inversión. Ahora, el gobierno también ha sido fundamental en la atracción de algunas de las multinacionales. Hay un caso muy famoso de Intel, que tiene un centro, uno de los más grandes del mundo, lo tiene en Israel, en realidad 2 centros, y más que nada ha sido con incentivos impositivos. Pero lo interesante es que esas multinacionales que vienen para al final contratar el talento, lo contratan en 2 maneras. Algunas lo contratan de manera directa, pero muchas otras consiguen ese talento con la adquisición de startups locales que tienen sinergias con su línea de negocio. Así que las multinacionales no son solamente activas con centros de I+D, sino que también son muy activas con sus CVCs. Y vemos cómo el talento
atrae el acceso al capital. Ahora, la contribución del servicio militar, que es importante en Israel, no está solamente vinculada a la inversión en I+D o la formación y la capacitación de alto nivel que reciben los ingenieros en el ejército. Hay otros factores también, y uno de ellos es que los emprendedores, en general, el empoderamiento de la gente joven. Porque la gente joven en Israel, estando en el ejército, recibe una gran responsabilidad y gana una tremenda experiencia en un muy corto plazo, muy intenso, que generalmente en otras partes del mundo, a esa edad, la gente tardará años en un entorno de empleo normal para conseguir. Y eso al final, y además es un entorno lleno de incertidumbre que requiere la constante y frecuente improvisación. Así que esta combinación genera una tolerancia al riesgo que vemos en pocos otros sitios del mundo. Y además, a eso se le puede añadir que a una edad muy joven, los israelíes muchas veces son responsables por las vidas de sus compañeros y sus colegas, o por sistemas que valen muchos millones de dólares, como una aeronave, como un satélite, como un tanque, no importa. Ahora, eso al final, todo esto pasa a los 20 años de edad. Y eso al final, cuando uno luego se enfrenta con unas situaciones cuyas repercusiones no tienen nada que ver con la vida y la muerte de las personas, pone todo dentro de una perspectiva muy diferente. ¿Qué es lo peor que puede llegar a pasar si fracaso, si no me salen bien las cosas? ¿Alguien se va a morir? No. Y eso también genera una tolerancia muy alta al riesgo y al fallo. No pasa nada, seguimos adelante. Ahora, para concluir lo del servicio militar, también uno no se puede olvidar de la oportunidad de networking que ofrece. Al final, Israel es un país muy pequeño, igual necesitamos, son 2 grados de separación, y con pocos intros puedo llegar a cualquier persona en el ecosistema, sea inversor, sea fundador, sea cualquier otra persona. Así que si estamos pasando 3 años o más trabajando con personas de todo el país y de toda la sociedad, en muchos casos son equipos que colaboran bajo muchísimo estrés en el entorno militar y aprenden a trabajar como equipo, aprenden a confiar en sus compañeros, aprenden qué significa trabajar con esta persona, en qué es buena, cómo se comporta cuando las cosas no andan tan bien como esperábamos. Al final son factores muy buenos para indicar si este puede llegar a ser un buen equipo para montar una startup y si puede sobrevivir las sube y bajas de la startup. Ya hemos oído que hay más días malos que buenos, ¿no? Ahora ya sabemos que el 23% de las startups que fracasan en todo el mundo fracasan al final por equipos inadaptados. Es la segunda razón de muerte de startups, es la composición del equipo y si realmente están para durar esas sube y bajas. Además, teniendo en cuenta que Israel es un país chico, el ejército es una gran plataforma que incentiva y promociona esos vínculos y enlaces entre las personas. Es muy fácil llegar a cualquier persona gracias a ese background de servicio militar que todo es mandatorio, así que todo ciudadano israelí ha pasado por esa organización. Y es muy fácil de generar esos contactos y vínculos. Ahora, siendo un mercado tan chico, las startups saben que no se pueden basar en el mercado local para crecer y salir adelante y ser exitosas. Y están obligadas a pensar desde su primer día en los mercados globales, ni en el regional por la situación geopolítica que estamos enfrentando, que no tenemos relaciones económicas con la mayoría de los países en la región. Eso es algo que está cambiando en los últimos 2 años, ¿no? Además, el hecho de no tener un sector gigante que domina la economía israelí al final contribuye a la diversidad de las industrias servidas por las startups israelíes. Algo que soporta la resiliencia de la economía israelí y del ecosistema, porque no dependemos solamente de una industria y sus sube y bajas. Ahora, no tenemos una industria automotriz, por ejemplo, pero somos líderes en Autotech y New Mobility. Somos bastante malos en deporte, pero lo de Sportech está booming, con la cantidad de startups que están sirviendo entidades deportivas en el mundo. Y aún hasta aprendimos a hacer B2C, algo que los inversores de todo el mundo siempre
tenían en cuenta que en Israel no se invierte en B2C porque los israelíes no saben venderle al consumidor estadounidense. Pero los casos de Wix o de Fiverr ya demuestran lo contrario, así que tenemos muchos casos de eso también. No somos solamente una nación de ciberseguridad o telecomunicaciones. Ahora, en realidad, los inversores son los que empujan el ecosistema hacia afuera y tienen un rol importantísimo en eso. ¿Por qué? Porque el inversor en una startup israelí sabe que el gran riesgo no es la tecnología. Hay talento, al final vamos a encontrar ese experto que nos ayude a solucionar el problema tecnológico. Pero el gran riesgo es si realmente esto se puede vender y si este es el equipo que lo podrá vender. Ahora, si yo como emprendedor le demuestro al inversor un contrato con una entidad israelí o un LOI o un design partner, eso no comprueba nada, porque quizás ellos siempre deberán pensar que es una persona que conozco por un colega del ejército, un vecino, un ecosistema muy pequeño. Para realmente convencer que este riesgo no existe, tengo que demostrar que logro vender mi proyecto donde nadie me conoce. Y es un requerimiento muy principal y básico de los inversores mismos, y eso lleva a los emprendedores a salir afuera del país en una fase muy temprana de su proyecto. Ahora, la capacitación o la capacidad de las personas en el ecosistema, en las primeras décadas del ecosistema, los exits han sido muy pequeños, 50, 150, 350 millones de dólares, y con eso se conformaban los emprendedores israelíes. Pero lo que ha sucedido, y hemos tenido muy pocos unicornios y muy pocos IPOs en Nasdaq, pero lo que ha sucedido es que esas empresas, esos emprendedores, tras ser adquiridos, se han mudado a los Estados Unidos y han formado parte de los equipos que los han adquirido. Y ahí es que ganaron una experiencia pasando a ser parte de una operación a otro nivel de lo que conocían, entendiendo que es escalar en los Estados Unidos en un mercado nada que ver con el mercado local que tenemos nosotros. Y en realidad, después de unos años trabajando en esas corporates, se cansaron de Corporate America y quieren volver, quieren regresar por ese enlace y el vínculo muy fuerte que tienen con su país natal, vínculo cultural. Y cuando regresan, después de unos meses de vacaciones, ya se aburren y quieren montar una nueva startup. Pero ahí ya con la mentalidad y la perspectiva de qué significa llevar una startup a otra escala. Y por eso es que hoy en día ya no somos solamente la Startup Nation, sino también la Scale-Up Nation. Y quiero terminar también con los desafíos con los que nos enfrentamos en Israel. No es todo perfecto, por supuesto, ningún sitio es perfecto. Hemos hablado del por qué tenemos el acceso al talento y hemos mencionado cómo ese talento ha ayudado a conseguir el capital. Y además, por qué la escasez del mercado en realidad ha generado un impacto positivo en el crecimiento del ecosistema. Pero esta escasez también tiene un gran problema, porque nos resulta muy difícil entrenar y educar a los emprendedores cómo se hace la validación del mercado. Eso es algo que ya sabemos que el 42% de las startups que fracasan por lack of product market fit, justamente en ese momento de llegar a vender algo que ya fue desarrollado, gastando casi todos los recursos que tenían, porque no han hecho el bootstrap como hemos escuchado ahora, y luego cuando tienen que corregir por el feedback del mercado que ha rechazado el producto que han desarrollado, ya no tienen más recursos para corregir y ahí es donde mueren. Eso es un fenómeno global. Y en Israel tenemos una dificultad de hacer entender un poco al emprendedor cómo se hace una validación, cómo se debe, para tratar de sobrepasar ese desafío. Y como último, la situación política actual en Israel, más que nada alrededor de una reforma judicial propuesta por el gobierno, que tiene el potencial de estropear mucho de lo que hemos logrado en las últimas décadas. Y más que nada, ya nos está tardando más tiempo recuperarnos de la economía, del impacto de la economía global del año pasado, más tiempo que otros países que quizás ya están recuperándose más rápido. Y eso, junto al crecimiento de los partidos políticos extremistas que estamos viendo en todo el mundo, pero en Israel es un fenómeno que también sucede, tiene un impacto sobre el sistema educativo, tiene un impacto sobre la academia, y eso potencialmente puede disminuir el pool de talento y tener un impacto negativo en ese talento que es lo que atrae capital, así que al final genera
círculo vicioso que nos termina haciendo muchísimo daño, y ya estamos viendo VCs reconsiderando su estrategia de inversión en el ecosistema israelí. Vemos compañías, unas startups nuevas de Israel que ya se montan desde su primer día en los Estados Unidos, en otros países, emprendedores excelentes emprendedores israelíes que ya están considerando el relocation a Portugal, a Chipre, a los Estados Unidos o a otros países, por la incertidumbre que genera la situación local. Así que ya se nos está terminando el tiempo. Siéntense cómodos en acercarse. Yo estaré aquí toda la mañana y durante el almuerzo, o por correo electrónico. Ya me han quitado la pantalla, pero ahí figura mi correo electrónico, así que si luego vuelven lo podrán apuntar y mandarme un correo. Muchísimas gracias.